Hola, vamos a iniciar la charla de farmacología aplicada en cuidados respiratorios. Y antes de comenzar, decirles que mantengan sus micrófonos apagados y que al final de la charla vamos a dar un tiempo para que puedan ir dejando sus preguntas en el chat o bien puedan abrir su micrófono para realizar la pregunta. Así que, bueno, darles la bienvenida primero a todos los que se están conectando a través de Facebook y a través de Zoom. Decir que esta iniciativa nace principalmente para los estudiantes de quinto, tercero y cuarto año de la carrera de kinesiología de la Universidad de Concepción. Presentar también y darle gracias al kinesiólogo Iván Rodríguez, kinesiólogo de la Universidad de San Sebastián, magíster en fisiología humana, tiene un doctorado en ciencias médicas de la Universidad de la Frontera, doctorado en farmacología y actualmente es profesor asistente del Departamento de Kinesiología de la Facultad de Medicina. También agradecerles nuevamente y agradecer al profesor por su tiempo y colaboración en esta actividad. Así que le dejo el micrófono abierto para que pueda dar inicio a la charla en la que hemos convocado. Ya, súper. ¿Se escucha, cierto? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos quienes están por Zoom y también quienes están siguiendo la charla por el Facebook Live. Primero agradecer a la Sociedad Científica de Estudiantes de Kinesiología por haberme invitado y en realidad también por haberme permitido eh, generar esta instancia, particularmente con este tema que a lo mejor no es un tema tan nuevo, ya porque la farmacología es algo que nos acompaña desde los inicios de la formación académica. Sin embargo, en el área de la kinesiología siempre es un tema importante y es un tema que los tanto a nivel de pregrado, de posgrado y en cursos superiores siempre se está tratando y se está revisando. Así que agradecer y al mismo tiempo felicitar también a la sociedad científica por haberse interesado por un tema como este. La verdad es que vamos a hacer dos charlas. Hoy día vamos a hacer una charla en donde vamos a tocar principios básicos de farmacología que a lo mejor eh, son básicos en términos de las generalidades de la farmacología, pero quizás no tan básicos para el mundo kinésico. En el fondo, probablemente van a ser nuevos, ¿ya? Pero son principios elementales que debemos conocer como profesionales de la salud y como profesionales que nos vinculamos con los fármacos, ¿ya? Y la segunda charla va a ser un poquitito más clínica, en el sentido de vamos a abordar algunos esquemas terapéuticos, pero siempre desde la perspectiva farmacológica y kinésica. Yo les voy a compartir la pantalla. A esta charla yo le puse como título farmacología del sistema respiratorio, pero le puse una etiqueta por y para kinesiólogos. Es para kinesiólogos, estudiantes de kinesiología, pero está dictada por un kinesiólogo, ¿ya? Y esto es muy importante porque normalmente yo siento que la farmacología, y esto es una cosa muy perceptiva, alguien puede opinar legítimamente algo diferente, pero la farmacología, porque es un tema que lo miramos como con cierto recelo, porque normalmente yo veo que se aborda desde un plano demasiado biomolecular, lo cual no está mal, porque la farmacología es en sí una ciencia que surge desde la fisiología y desde la biología molecular con eh, aplicación fisiológica, digamos. Sin embargo, nosotros como kinesiólogos muchas veces estamos al otro lado de la pantalla, digamos, estamos mirando desde la otra perspectiva la realidad de la farmacología. Por tanto, yo voy a intentar en esta clase de acercarlos a la farmacología y tratar de generar un razonamiento tal que nos permita comprender como kinesiólogos qué es lo importante de la farmacología, ¿ya? Por eso le puse esa etiqueta. Bueno, como decía Natalia, yo me fui a hacer un doctorado en farmacología.
soy doctor en farmacología de la Universidad Federal de San Pablo, justamente motivado por entender estas cuestiones. Y la verdad, se me abrió un mundo brutalmente interesante y muy que me permitió profundizar y comprender, y que obviamente me interesa transmitir eso y transmitir sobre todo esto a nuestros estudiantes. Esa es la idea. Bueno, algunos principios generales del sistema respiratorio. Normalmente uno cuando habla de farmacología, independiente desde la perspectiva desde donde tú lo hables, tú tienes que remitirte al sistema del cual tú estás conversando, básicamente porque la farmacología y las moléculas, los principios activos farmacológicos, actúan sobre procesos fisiológicos conocidos por nuestro sistema. ¿Ya? Los fármacos, la droga, en este caso los broncohilatadores, las moléculas que forman parte de los principios activos del salbutamol, salmeterol, en fin, todos los fármacos que conocemos respiratorios, producen cambios fisiológicos en el sistema respiratorio, pero cambios fisiológicos que son conocidos por el sistema. No desarrollan cambios que no existen en nuestro sistema fisiológico. Por eso, además, aquí vamos a hacer algún ordenamiento del lenguaje. Normalmente la farmacología se tiende a asociar a fisiopato, a la enfermedad, cuando es un error. La farmacología nosotros debiéramos mirarla desde la perspectiva fisiológica, porque, insisto, los fármacos modifican la función de un receptor modificando mecanismos que son conocidos por la célula, mecanismos fisiológicos. ¿Ya? Ahora, la respuesta de ese cambio fisiológico probablemente va a contribuir a revertir un proceso fisiopatológico. ¿Ya? Así es como funciona paradigmáticamente la farmacología. Bueno, hay que conocer sobre qué sistema estamos discutiendo. Sistema respiratorio. El sistema respiratorio tiene muchas funciones, no vale la pena distinguir acá o especificar las funciones, pero no nos olvidemos que no solamente hace intercambio gaseoso, también filtra sangre venosa, es un sistema de defensa, básicamente la barrera alveolo-capilar es uno de nuestras primeras barreras de contacto de nuestro milieu interno, dicho desde Claude Bernard, ¿cierto? Que él hablaba del milieu interno, con ese nicho ecológico externo. ¿Ya? Nosotros tenemos barreras que protegen el exterior con el interior. El interior, nuestro medio interno, tiene mecanismos de homeostasis, mecanismos de regulación que muchas veces tienen que estar protegidos de ese medio externo. Y en eso el sistema respiratorio cumple un rol crucial. Y la barrera alveolo-capilar es fundamental para eso. Incluso nosotros tenemos subsistemas nuestros que se protegen del resto del sistema, como la barrera hematoencefálica, por ejemplo, que es una barrera que protege específicamente al sistema nervioso central. Bueno, y ahí el sistema respiratorio cumple un rol fundamental y además tiene una función hormonal importante. Produce y activa una enzima que es muy importante, como la enzima convertidora de angiotensina, que de hecho cumple funciones metabólicas y cardiometabólicas fundamentales. Ahora bien, esto un poco para, digamos, enfatizar lo que partí diciendo. Yo voy a hablar de la farmacología desde el paradigma más funcional, más que desde el paradigma más biológico. Ahora, como principio general, tenemos que entender la farmacología en a lo menos dos grandes áreas de la farmacología. Una es la farmacocinética y la otra gran área es la farmacodinámica. ¿Ya? La farmacocinética se encarga de estudiar la distribución de la droga por los distintos sistemas fisiológicos. ¿Ya? Es decir, cómo la droga es absorbida por nuestro sistema, cómo viaja a través de la sangre, adhería a qué molécula, cómo atraviesa las membranas, en fin, todos los principios biofísicos que están detrás de todos esos mecanismos de transporte, de absorción, de excreción de fármacos. ¿Ya? La principal variable farmacocinética es la biodisponibilidad del fármaco. ¿Ya? ¿Qué tan biodisponible? ¿Cuánto fármaco nosotros tenemos disponible en nuestra sangre para generar cambios fisiológicos? En cambio, la farmacodinámica se encarga de estudiar básicamente la interacción fármaco-receptor. ¿Ya? Y eso responde a otras lógicas biofísicas y otros focos de estudio. Y aquí entramos en el ámbito de los mecanismos de acción. ¿Ya? De hecho, cuando uno dice que el salbutamol es un broncohilatador porque activa receptores beta, en fin,
uno se está refiriendo específicamente a cuestiones farmacodinámicas, ¿ya? Que son finalmente la respuesta clínica. Ahora, en la farmacología del sistema respiratorio tenemos un elemento más complejo que tiene que ver con los elementos farmacotécnicos. O sea, para que la farmacocinética y la farmacodinámica, en definitiva, ambas áreas de alguna forma estén trabajando de forma colaborativa y se orienten en pos de un mecanismo fisiológico positivo y que restablezca la salud de las personas, en el caso del sistema respiratorio debemos considerar también los elementos farmacotécnicos. Básicamente porque hemos descubierto, básicamente en la segunda mitad del siglo XX, ya nos convencimos que la mejor forma de administrar fármacos que tengan efecto para el sistema respiratorio es por la vía inhalada. Y eso responde a principios físicos que son independientes de la farmacocinética y de la farmacodinámica del fármaco, de la droga en este caso. Y ahí entramos en el ámbito de la aerosolterapia y los principios físicos que muy probablemente ustedes muy pronto van a estudiar en la clase de respiratorio. Tengo entendido que tienen muy pronto la clase de aerosolterapia. Yo me voy a referir a todo lo que pasa una vez que la molécula se enfrenta, una vez que el principio activo del fármaco se enfrenta a su receptor. ¿Qué pasa? ¿Qué mecanismo hace? Y cómo la generación de esos mecanismos contribuyen a revertir las enfermedades. Y esto básicamente es para también refrendar que, perdón, que voy a mover esto. Esto también es para refrendar lo que dije al principio de la charla, igual que la farmacología, no olvidemos, funciona sobre mecanismos que nuestras células conocen, ¿ya? Que nuestros tejidos conocen. No funcionan sobre mecanismos desconocidos. Así que también ese es un elemento que no debemos olvidar. Y claro, cuando hablamos de elementos y sistemas de aerosolterapia en farmacología, no nos debemos olvidar que ahí, además de los elementos técnicos, farmacodinámicos, farmacocinéticos, entran en juego las conductas de los pacientes, ¿ya? Que eso es un ineludible en el ámbito de la farmacología y cada vez tiene más importancia. Cada vez se publican más artículos que muestran que por muy topísima que sea la molécula, la biodisponibilidad excelente, los sistemas de aerosolterapia perfectos, logran una nube estable con un diámetro de masa media súper en fin, homogéneo y todo lo que tú quieras. Si el paciente no ocupa el inhalador como corresponde, la verdad, nada de lo que podemos estudiar muy biológica o físicamente tiene sentido, ¿ya? Así que en el ámbito de la farmacología respiratoria es muy importante los elementos educativos, los elementos de la capacitación y el tiempo que nosotros como clínicos nos dediquemos para que el paciente adhiera al tratamiento farmacológico, ¿ya? En otra charla podemos hablar de educación, que ahí hay paradigmas que por ahí con los chicos que han estado conmigo en las tutorías lo hemos conversado en profundidad, y los paradigmas de educación en el contexto de la salud son muy distintos a los paradigmas de educación en el contexto de la educación para formación de conocimiento, digamos, son muy diferentes, y hay enfoques educativos distintos para cada tipo de terapia, en fin. Pero esto entra en el juego de la farmacología respiratoria. Entonces, bueno, en términos muy generales, los elementos farmacotécnicos de la farmacología respiratoria tienen básicamente que ver con el dispositivo de administración de aerosoles, la molécula, la estabilidad de la molécula y los principios biofísicos que están detrás de esa molécula que forma una nube y que en el fondo me interesa que esa nube tenga un diámetro de masa media homogéneo, un diámetro de molécula respirable entre 1 a 4 micras, ¿cierto? Que permita no la impactación orofaringea de la droga, sino que permita la penetración de la droga hacia el sistema respiratorio más periférico, bronquiolo, zonas donde la prevalencia del músculo liso sea lo más alto posible para que tenga efectos sobre el tono del músculo liso bronquial. Y eso se logra con una molécula estable, con diámetros de masa media homogéneo, con una, ojalá, baja higroscopicidad. En fin, hay elementos biofísicos que están detrás de esa molécula que determinan la magnitud en la cual penetran sobre el sistema y eso se va a traducir después en el efecto farmacológico que va a tener esa molécula. Así que esto es del ámbito de la aerosolterapia, que lo vamos a discutir muy probablemente en la charla de la próxima semana. Pero bueno, ¿qué pasa cuando ya la molécula se enfrenta a nuestro sistema, produce cambios en el sistema respiratorio?
Y para hablar de los cambios en el sistema respiratorio, es muy importante entender qué es el sistema respiratorio, cómo funciona el sistema respiratorio. Quizás esto puede ser súper redundante, porque nosotros teóricamente deberíamos estar muy familiarizados con esto, pero no está de más recordarlo, digamos. Primero que todo, nuestro sistema respiratorio es un sistema dinámico, ¿ya? No es un sistema estático. Es un sistema dinámico, hay una dinámica de la fisiología respiratoria que en el fondo responde a un juego de roles, entre comillas. ¿Cuáles son los roles o quiénes cumplen esos roles? Primero tenemos el drive central, el control central de nuestro sistema respiratorio, que es crucial. Ya el sistema respiratorio está muy influenciado por nuestro sistema nervioso, tronco y bulbo raquídeo que controlan la ventilación. Está también las cargas, digamos, que se oponen a la fuerza que ejercen los músculos. Ustedes saben que el acto respiratorio es un proceso activo, ya que depende de la contracción de ciertos músculos, en este caso el diafragma, que moviliza el 80% del volumen corriente, y que para que el volumen corriente se movilice hacia adentro y hacia afuera del sistema, tiene que vencer ciertas barreras, ciertas cargas, ¿cierto? Ahí tenemos las cargas resistivas, que eso está dado por básicamente la ley de Poiseuille, resistencia a la vía aérea, y carga elástica, básicamente eso depende de la compliance o la elastancia del sistema tóraco-pulmonar. Y tenemos nuestro último elemento, que es la fuerza muscular, que es en el fondo el efector, ¿ya? Es el efector del control central, ¿ya? En nuestro músculo diafragma y el resto de los grupos musculares del tórax cumplen un rol crucial tanto para la inspiración como para la expiración. Nosotros tradicionalmente hemos aprendido que la expiración es pasiva, pero lógicamente no es pasiva. La expiración probablemente se produce por la relajación del diafragma, pero se contraen otros grupos musculares que hacen de punto fijo para que efectivamente el cartílago costal libere su energía y el asa de Walde se devuelva y se gatille la expiración. O sea, en el fondo el sistema nunca funciona en condiciones pasivas. Nosotros lo decimos más que nada desde el punto de vista del diafragma, pero biomecánicamente hablando no es así, lo sabemos. Así funciona la dinámica. No olvidar, yo me dedico básicamente al ámbito pediátrico y ahí además nos encontramos con que el niño no es un adulto pequeño, el niño tiene características anátomo-funcionales que son distintas, ¿ya? Tienen una parrilla costal mucho más horizontalizada, tienen un diafragma con una eficacia fisiológica mucho menor que la del adulto. De hecho, el trabajo ventilatorio diafragmático de un lactante, y sobre todo mientras más cercano al neonato, digamos, en términos de edad, menos es la eficacia fisiológica de ese diafragma y más trabaja para mover el mismo nivel de volumen corriente o ventilación minuto en comparación a un adulto. Entonces, esto es algo que también nosotros no debemos olvidar cuando hablamos de mecánica tóraco-pulmonar. Esto solamente para recordar que en el sistema respiratorio tiene otras funciones, pero en términos de la dinámica y de la mecánica tóraco-pulmonar, el sistema trabaja, el objetivo final del sistema es el intercambio gaseoso. De hecho, por algo, nosotros tenemos en el bulbo y la protuberancia quimioreceptores, ¿ya? O sea, si tenemos quimioreceptores en el sistema nervioso central que responden a un estímulo químico para poder ventilar, es porque el intercambio gaseoso es el objetivo del sistema, ¿ya? Ese es el objetivo, no es ni la contracción del diafragma, no es ni la expansión torácica, no. El objetivo es el intercambio gaseoso. Entonces, el sistema hace todo para lograr eso. Aumenta el trabajo respiratorio, genera respiración paradojal. Si se fatiga el diafragma, actúan músculos accesorios de la inspiración, en fin. Y eso terminamos nosotros evaluándolo clínicamente. ¿Qué es lo que vemos ahí? Signos de Hoover, retracciones, en fin, y todo lo que ya conocemos, ¿ya? Lo mismo, ¿ya? Intercambio gaseoso, ¿para qué? Para que generar energía y poder que nuestro sistema fisiológico funcione, ¿cierto? Esto es más de lo mismo. Esto es muy importante porque tiene alcance farmacológico directo, ¿no? El aire no entra por un tubo newtoniano al pulmón, entendiendo un tubo newtoniano como aquel tubo que no es colapsable, en fin, un tubo perfecto. No, nuestro sistema respiratorio tiene tubos biológicos, ¿ya? Es un tubo biológico colapsable que, si no es cierto, responde a las leyes físicas convencionales, tiene ciertas particularidades, como por ejemplo la compresión dinámica. Si nuestro sistema tiene compresión dinámica, es básicamente porque la presión pleural también se ejerce, no solo en el alveolo, sino también a nivel traqueobronquial. Por eso el sistema se colapsa. Entonces,
Bueno, ahí nosotros tenemos que comprender que cada área, cada parte de la vía aérea de conducción tiene particularidades. Ya, por ejemplo, la vía aérea superior, ¿cierto? Está formada por nariz, boca, faringe. Nosotros básicamente ocupamos esa zona para humidificar y filtrar el aire. En fin, hay un punto de saturación isotérmica, más o menos, en la zona de los bronquios segmentarios, subsegmentarios, que saturan el aire al 100% y lo temperan a 36,5 grados. Y eso es lo que al final, cuando llega ese aire al alvéolo, se produce un intercambio gaseoso en condiciones fisiológicas, ¿ya? Y obviamente las características de ese aire muy, muy similar a las características del plasma, finalmente. Esa es la lógica en términos físicos. Y para la farmacología también es muy importante, porque todos estos principios activos farmacológicos funcionan bajo estas condiciones, ¿ya? Y aquí es donde yo debo siempre considerar qué pasa cuando administro aerosoles en un paciente en ventilación mecánica y está con termohumidificación activa o no, en fin. Por eso algunas cosas las vamos a comentar la otra semana, ¿ya? Esto también es algo que no tenemos que olvidar. Básicamente, Weibull nos mostró que la distribución anatómica de nuestro sistema es como una trompeta, ¿ya? La zona central, el área transversal, si bien es cierto la tráquea tiene un área transversal que es muy grande en comparación a la generación 17, ¿ya? Pero si yo voy sumando, la área de sección transversal de la vía aérea periférica es muchísimo más amplia el área que la de la tráquea, y eso reduce significativamente la resistencia a la vía aérea. Si yo sumo la resistencia de la vía aérea hasta más o menos los bronquios subsegmentarios, la resistencia de la vía aérea se suma de forma algebraica, pero si de los bronquios subsegmentarios adelante, la resistencia se suma como un circuito eléctrico en paralelo, digamos, uno partido de resistencia, y por eso es que la resistencia baja, digamos. Eso los ingenieros nos enseñaron eso hace ya muchísimos años a partir del modelo de Weibull. Y eso también es muy importante para la farmacología, porque lo que yo quiero es que esa molécula llegue a una zona en donde ya no haya flujo turbulento, sino que donde hay un flujo un poco más laminar, que son las zonas donde hay más músculo liso, y las zonas más próximas a la generación 17, 16, 15, después de los bronquios segmentarios y subsegmentarios. Por eso comprender esto también es importante para la biofísica de los aerosoles, ¿ya? En términos de los efectos que yo percibo. Esto es lo mismo que ya les comenté en palabras. Básicamente, a medida que yo me alejo hacia los bronquios periféricos, la velocidad de los flujos se reduce, el flujo se hace menos turbulento y entramos a un flujo un poquitito más estacionario. Y ese es el momento adecuado físicamente para que la molécula y el principio activo del fármaco se deposite, precipite en el epitelio bronquial o bronquiolar. ¿Ya? Yo necesito hacer, farmacológicamente hablando, necesito que el fármaco llegue a ese nivel de profundidad, y para eso tienen que darse ciertas condiciones. Y bueno, nada, la vía aérea inferior, más o menos desde la generación 17 en adelante, empiezan a aparecer bronquios, alvéolos en las paredes, ¿cierto? Ya la historia de los alvéolos es conocida. Hay alvéolos tipo 1, tipo 2, surfactantes, en fin. No voy a entrar en ese detalle más básico, digamos. Esto es muy importante porque no olvidemos que nosotros queremos que nuestros principios activos, nuestros fármacos, nuestras moléculas farmacológicas, no solo se depositen en el epitelio bronquial, sino que además hagan su efecto en el epitelio bronquial, atraviesen el airway surface liquid, que es la superficie líquida de la vía aérea, ya que sabemos que tiene esta capa periciliar, capa mucosa. Entonces la molécula tiene que tener ciertas propiedades que le permitan no ser eliminados tan fáciles por el transporte mucociliar, sino que lo que yo quiero es que la molécula atraviese toda esa barrera y llegue a su receptor. Por eso, por ejemplo, el salbutamol, que tiene una vía media corta, 4 horas más o menos, claro, es mucho más lipofóbico en comparación a el salmeterol, que es más lipofílico, por eso permanece mucho más tiempo en la zona, puede penetrar tranquilamente, atraviesa incluso ciertas membranas, por ejemplo la mucina, tiende a penetrarla y de esa forma ejerce su efecto. Por eso el salmeterol permanece tanto tiempo unido y tiene un efecto tan prolongado, entre otras cosas, ¿ya? Es porque hay un transporte mucociliar que también yo debo conocerlo. Y nosotros como kinesiólogos yo me imagino que lo conocemos, ¿ya? El transporte mucociliar básicamente tiene dos capas, está la capa mucosa, ¿cierto? Donde está principalmente la mucina. La mucina es un oligopéptido que tiene 8 a 10 aminoácidos y tiene muchas funciones, entre otras, antibacteriano, modula la respuesta inflamatoria, tiene efectos muy positivos. Y por otro lado tenemos la capa periciliar, que tiene básicamente agua, sodio y cloruro, en una zona de baja resistencia, donde el cilio hace el recovery stroke y el forward stroke en su movimiento, ¿ya? En fin.
Si en algún momento hacemos una charla de fibrosis quística, ahí podemos entrar en más detalles para no alargarme tanto, porque esto es de fármaco. Solo mencionar que el principal regulador de la capa periciliar es la CFTR, que es justamente la enzima que los niños con fibrosis quística tienen. Hay una mutación ahí, hay varios tipos de mutaciones, y lo que hacen es que básicamente la CFTR no se expresa y no ejerce su función. Y al no ejercer su función, la capa periciliar se adelgaza y el cilio se detiene, digamos, detiene su movimiento. ¿Ya? Eso. Y ahora, como ya lo dijimos, el sistema, la farmacología en el sistema respiratorio funciona sobre mecanismos fisiológicos. ¿Ya? ¿Para qué? Para revertir mecanismos fisiopatológicos. De aquí es muy importante que sepamos qué es lo que es la insuficiencia respiratoria. Es aguda, crónica, ¿ya? Y las causas de hipoxemia, básicamente. Eso es tremendamente importante para comprender realmente el cuadro fisiopatológico que está detrás del diagnóstico de un paciente por causa respiratoria. Entendemos la insuficiencia respiratoria como un problema gasométrico. La insuficiencia respiratoria tiene una definición gasométrica, que todos conocemos, ¿cierto? Y ahí está. Sin embargo, eso responde a causas. ¿Ya? Hay 4 causas: hipoventilación, alteración en la difusión, CHAN y alteración BQ. Esto no es una clase de fisiopato, solo voy a hacer un pequeño paréntesis, solo para decir que la hipoventilación está descrita como una causa de hipoxemia, pero su principal manifestación gasométrica es la hipercapnia. No nos olvidemos, para que un paciente que hipoventila, el neuromuscular, el paciente que tiene un EPOC agudizado, en fin, para que tenga efectivamente hipoxemia profunda es porque tiene hipercapnia, porque ya hizo hipercapnia y está en un nivel de hipercapnia significativo. Y esto lo muestra Weibel en su gráfico, West, esto es del West, del Fisiopatología Respiratoria de West, o Fisiología Respiratoria de West creo que está, en donde se ve claramente, o sea, voy aquí dame solo aquí para ahí, donde vemos que, claro, cuando yo reduzco la ventilación, la PCO2 alveolar aumenta, pero para que efectivamente la saturación caiga de forma significativa, la ventilación tiene que disminuir de forma importante. O sea, y el nivel de hipercapnia tiene que ser también bien elevado. O sea, lo primero que ocurre con la hipoventilación es hipercapnia. Siendo la hipoventilación causa hipoxemia, eso no hay duda, pero ojo ahí, eso es muy importante y por eso hago énfasis en eso. Bien, esto lo voy a pasar rápido porque básicamente la insuficiencia respiratoria hipercápnica está en general asociado a la insuficiencia respiratoria crónica. ¿Ya? Las personas se mueren de hipoxemia, no de hipercapnia. Una persona en hipercapnia permanente puede circular por su vida, digamos, no hay problema. Para eso nosotros tenemos sistemas compensatorios, que lo sabemos, el riñón, el bicarbonato, entre otros, hay muchos otros sistemas más. Incluso nuestro centro respiratorio se adapta a eso y modifica su umbral de drive, y incluso lo baja, porque el principal estímulo ventilatorio es la hipercapnia. ¿Ya? Y esto un poco yo se lo he comentado a los estudiantes que han estado conmigo en la tutoría. Si ustedes aguantan la respiración y se toman la saturación, el estímulo por volver a respirar ocurre muchísimo antes que a que empiecen a desaturar. De hecho, yo podría apostar que muy pocos de ustedes llegarían a desaturar con una apnea voluntaria. Haga la prueba. Y eso es básicamente porque la hipercapnia es un estímulo muy fuerte para el bulbo raquídeo para reiniciar la ventilación. El tema es que cuando tú estás en condiciones de insuficiencia respiratoria crónica y como se produce una elevación crónica del bicarbonato sanguíneo, eso modifica tu umbral de drive ventilatorio. Y eso te lleva a que tolera mucho mejor la hipercapnia y por eso el que sigue en el orden de prelación es la oxemia. ¿Ya? Y por eso los pacientes con EPOC viven con hipercapnias tan altas y con saturaciones límite, digamos. Y por eso también es que al paciente con EPOC, si yo le doy oxígeno, finalmente le generó un flaco favor a su cuadro, digamos, y lo coloco en riesgo, ¿cierto? Bueno, esto lo voy a pasar. Entonces, cuando nosotros hablamos, ya habiendo hecho como esta introducción bien general, de estos bien generales, como una integración fisiopatológica, respiratoria, fisiológica, en fin, ya para orientarnos a la fármaco, nosotros tenemos que entender que el abordaje terapéutico al sistema respiratorio es diverso. ¿Ya? Si
yo miro el sistema como un sistema dinámico, comandado por el sistema nervioso, yo tengo que, bueno, si mi control neural falla, si tengo apnea central, por ejemplo, la terapia es ventilación mecánica, ¿ya? Con frecuencia respiratoria controlado, domiciliario, no domiciliario, como quieran, pero tengo abordaje terapéutico, farmacológico si se quisiera, ¿ya? Para abordar ese problema, la ventilación mecánica. Si es que yo la considerara un fármaco, aunque teóricamente no lo es, digamos, pero si lo considerara así. Si el problema es la resistencia a la vía aérea, o sea, si la causa es broncoespasmo o alguna causa de obstrucción bronquial, ahí yo entro con fármaco. Si el problema son el aumento de la lactancia, la reducción de la compliance, atelectasia, neumonía, en fin, dependiendo de la causa, si es un distrés respiratorio, en fin, es un shock séptico, tengo estrategias terapéuticas, no necesariamente bronquilatadores, hay diuréticos, la posición prono, los corticoides, en fin, y también, obviamente, bronquilatadores y fármacos aerosoles que vayan destinados a reducir el edema y la inflamación bronquial. Y si el problema es la debilidad muscular, entrenamiento muscular. Entonces, al menos así es como yo veo la terapéutica del sistema respiratorio, en donde la farmacología cumple un rol que es básicamente localizado en, o la farmacología entendida como la terapia de aerosoles, si entendemos la farmacología respiratoria como solo la terapia dada por aerosoles, que normalmente yo tiendo a pensar que los libros tienen una mirada un poco sesgada los fármacos respiratorios porque solo tienen en sus capítulos bronquilatadores, cuando en realidad, si vemos este esquema, de forma indirecta, otros fármacos también impactan la función respiratoria. Sin embargo, si entendemos la farmacología de esa forma, nos vamos a ir a atacar un punto que es la resistencia a la vía aérea. O sea, los fármacos están destinados a reducir la carga resistiva. Y para eso tengo que entrar a comprender las causas de obstrucción bronquial. ¿Cuáles son las causas de obstrucción bronquial? El bronquio se obstruye por 3 causas generales. Esto está en el libro de Guipostier, incluso en la primera edición, que es broncoespasmo, edema y hipersecreción. ¿Ya? Si la causa es broncoespasmo, cuando yo entiendo broncoespasmo es contracción del músculo liso bronquial. El bronquio es un músculo, tiene un músculo, una capa muscular lisa, que son en el fondo 2 capas, circular y longitudinal, ¿cierto? Que se contrae. ¿Ya? Eso se llama broncoespasmo. Pero también puede haber edema por inflamación. Recordemos que la inflamación es un fenómeno principalmente vascular. No es un fenómeno primariamente celular, o sea, es probablemente paralelo, pero recuerden que la inflamación tiene una respuesta vascular. Hay vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, hay liberación de células, en fin, exudado, transudado, en fin, todo eso, pero eso es porque ocurre una respuesta vascular. ¿Ya? Y pensemos en el epitelio bronquial, esa respuesta vascular, ese edema bronquial, también va a reducir el lumen bronquial. Y tengo también la hipersecreción, que eso ya es el resultado de justamente el aumento en la secreción bronquial, también secundario a cuadros muchas veces inflamatorios y cuadros de broncoespasmo. Y ahí el aumento en la secreción va a reducir el lumen ya hacia la luz bronquial. Se reduce la luz, el diámetro transversal, el diámetro de la luz bronquial. Entonces, cuando yo hablo de farmacología del sistema respiratorio pensando en aerosoles, mi terapéutica va a ir destinada a reducir, a modificar este escenario fisiopatológico. ¿Ya? Bueno, esto ya lo dijimos. En el fondo, la reducción de la luz bronquial puede ser por broncoespasmo, edema y por hipersecreción, pero entender la hipersecreción como más que un engrosamiento de la pared bronquial, es una disminución del diámetro transversal de la luz bronquial. ¿Ya? Pero en el fondo el resultado final es el aumento de la resistencia a la vía aérea. Ese es el resultado final. Ahora, si la causa de obstrucción bronquial es broncoespasmo, hay broncorelajadores, fármacos que broncorelajen el músculo, el bronquio, digamos. Si la causa es la inflamación, como por ejemplo el asma, que es un cuadro inflamatorio de base, tengo corticoide inhalado. Y si la causa es la hipersecreción, tengo la kinesioterapia respiratoria. ¿Ya? O sea, ahí tengo también 3 herramientas y estrategias terapéuticas destinadas a la reducción o la disminución de la resistencia a la vía aérea. Ahora bien, cuando hablamos de farmacología y de broncodilatadores, tengo que entrar a analizar, al menos de forma general, cómo está controlado el sistema, cómo está controlado desde la perspectiva autonómica el sistema respiratorio.
todos nuestros sistemas están bajo el control autonómico, ¿ya? Todos. ¿Ya? De distintas formas, digamos. Eso sí, muy importante, de distintas formas, con distintos mecanismos. ¿Ya? Normalmente uno cuando habla autónomo se refiere al simpático, parasimpático y se acabó el cuento. Y no es así. El control simpático y parasimpático y cómo se engranan ambos sistemas es distinto en el sistema respiratorio respecto al sistema cardiovascular. Por tanto, quiero hacer un pequeño paréntesis porque hay hartos mensajes y veo acá, la verdad, estoy viendo solo que llegan mensajes, no los estoy leyendo, así que al final los vamos a, yo me imagino que Natalia debe estar tomando nota, vamos a responder, deben haber preguntas, en fin, así que al final lo vamos a abordar. Entonces, en el caso del sistema respiratorio, ¿ya? Nosotros tenemos que entender que el sistema respiratorio está bajo la influencia del sistema simpático y parasimpático, sí, está bajo la influencia de ambos sistemas, pero no de la misma forma de cómo está, por ejemplo, el sistema cardiovascular. Es distinto. El sistema respiratorio está principalmente bajo la influencia parasimpática. ¿Ya? Principalmente. La acetilcolina sobre el músculo liso bronquial es como el invitado de piedra del sistema. Es como el que está siempre. Ya piénsenlo así, de esa forma. En cambio, la noradrenalina y principalmente la adrenalina son hormonas o neurotransmisores que llegan bajo ciertas condiciones. ¿Y cómo uno puede hacer una primera deducción para esto? Y esto yo se los comento para que lo apliquen para todo el razonamiento clínico. ¿Ya? Por ejemplo, si un antagonista muscarínico tiene efectos positivos en el sistema respiratorio, por ejemplo, el bromuripatropio, por ejemplo, que es un antagonista muscarínico tipo 3, que está en el sistema respiratorio, el epitelio bronquial, es porque hay influencia permanente de ese sistema. ¿Ya? Y esa es la deducción. En fisiología, la mejor forma que tú tienes para saber qué participación tiene un sistema sobre ese sistema fisiológico es inhibiéndolo. ¿Ya? En el caso de los bloqueadores muscarínicos, si tú le das un bloqueador muscarínico y si hay broncorelajación es porque la acetilcolina mantiene el tono bronquial de base del epitelio bronquial. Entonces ahí, querido estudiante, hay que hacer otro razonamiento que es muy importante y que tiene que ver con que el tono muscular del músculo liso bronquial es muy importante para la estabilidad del bronquio y el bronquiolo. ¿Ya? Piensen ustedes que el músculo liso, si bien es cierto, histológicamente hablando, es distinto al músculo estriado, lógicamente que sí, fisiológicamente es distinto, pero nosotros como kinesiólogos tenemos que pensar al músculo liso igual que como el músculo estriado cuando hablamos del tono. ¿Ya? El tono muscular es importante. Si ustedes ven a un niño hipotónico, usted dice, no, ese niño tiene una condición fisiopatológica. La hipotonía nosotros la describimos como una condición fisiopatológica o un diagnóstico o una enfermedad, en fin. Para el músculo y para el sistema respiratorio, piénselo de la misma forma. O sea, el parasimpático no es tan malo, es necesario. ¿Ya? Es necesario para la fisiología del músculo liso bronquial, para la estabilidad tráqueo-bronquial. ¿Ya? En cambio, el sistema, el simpático, en este caso, la liberación de adrenalina, de noradrenalina, mediante y su influencia mediante la excitación principalmente del receptor beta, ¿ya? Beta 2, lo que no quiere decir que no hay receptor beta 1 o alfa, están también presentes, pero predomina el beta 2, actúan bajo ciertas condiciones. De hecho, el receptor beta 2 tiene una mayor selectividad para la adrenalina, más que para la noradrenalina. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Significa que el receptor beta y el sistema simpático o la influencia simpática en el sistema respiratorio principalmente actúan en condiciones de escape y huida, en condiciones en donde necesitamos una respuesta hormonal que nos saque de una situación de riesgo. ¿Ya? Así es como se entiende fisiológicamente hablando el funcionamiento de los sistemas y por eso, chicos, yo les digo que cuando analizamos la farmacología y este juego de los receptores, tenemos que mirarlo desde el significado que tiene ese receptor para la naturaleza y para los fundamentos de la naturaleza fisiológica del sistema que yo estoy analizando. ¿Ya?
Entonces acá tenemos, esa es la influencia que tiene el simpático y el parasimpático sobre el sistema. Ahora, hablemos ya de la contracción del músculo liso. Bueno, los principales mecanismos de contracción del músculo liso bronquial son mediados por parasimpático mediante la estimulación de su receptor muscarínico tipo 3. ¿Ya? Muscarínico tipo 3. Y de hecho acá, ojo, cuando ustedes si están tomando apunte o nota de esto, pongan contracción guión tono bronquial. Tono bronquial. Para que no lo vean, no le den una connotación tan negativa al fenómeno de la contracción bronquial. ¿Ya? Entonces, el receptor muscarínico tipo 3 es el principal y básicamente los mecanismos de contracción están dados por el aumento de la concentración intracelular de calcio, la estimulación de... El receptor muscarínico tipo 3 es un receptor bien particular que está asociado a proteína G, y como todos los receptores acoplados a proteína G, tienen una conformación biológica bien particular, tienen 7 dominios transmembránicos, tienen un loop, un loop intracelular, un loop extracelular, en fin, zona receptora, y están acoplados a la proteína G, que es una proteína tetramérica que tiene alfa, beta, gamma, y básicamente cuando se estimula el receptor, ya sea se libera la subunidad alfa, que generalmente es la que más funciona o más se repite su funcionamiento en los sistemas, pero también hay otros receptores de acoplar proteína G en donde su estimulación desacoplan su unidad beta o gamma también. En este caso es principalmente alfa, y básicamente mediante un mecanismo mediado por fosfolipasa C es que se produce el aumento de la concentración intracelular de calcio. Básicamente se libera el calcio desde los sistemas de almacenamiento intracelulares, ¿ya? Y eso aumenta, en términos fisiológicos, esto sería como que aumenta la probabilidad de contracción muscular. Si estuviésemos escribiendo un paper de fisiología, tendríamos que decir eso. ¿Ya? Lo que hace básicamente es aumentar la probabilidad de contracción del músculo liso bronquial. En el fondo produce broncoconstricción. En cambio, los mecanismos de relajación, bueno, ahí tenemos hoy en día, si uno vitrinea por la evidencia científica, hay cada vez imágenes más elegantes que muestran y ponen en evidencia estos mecanismos. Hay otras drogas broncoconstrictoras, además de la acetilcolina, la metacolina, la histamina también es un potente broncoconstrictor, y los mecanismos son más o menos los mismos, digamos, por mecanismos mediados por proteína, receptor acoplado a proteína G, básicamente proteína GQ, que está asociado a fosfolipasa C, que aumenta la concentración intracelular de calcio, y por esa vía se produce la contracción del músculo liso bronquial. Y los mecanismos de relajación, bueno, tenemos dos vías. ¿Ya? Por una vía, como ya lo dijimos, la inhibición o el bloqueo, en el fondo, del receptor muscarínico. ¿Ya? Entonces, de nuevo, y hago énfasis en esto, si bloqueando el receptor muscarínico yo produzco broncorelajación, es porque el receptor muscarínico está permanentemente activo. ¿Ya? Y como yo sé, como sabemos por biología molecular, que el receptor muscarínico no es un receptor que en farmacología se denomina un receptor constitutivamente activo. Los receptores constitutivamente activos son aquellos que su naturaleza es estar activos. ¿Ya? No requieren de un agonista, están permanentemente activos. No es de eso, sino que él necesita su agonista para estar activo. Entonces, de esa forma yo interpreto y yo puedo analizar que el parasimpático tiene una influencia permanente sobre el sistema. ¿Ya? Entonces, si yo inhibo esa vía, yo produzco broncorelajación. Por otro lado, si yo excito el receptor beta 2, en este caso, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hace el receptor beta 2? Básicamente, también es un receptor acoplado a proteína G, ¿ya? Pero es un receptor acoplado a proteína GS, que aumenta la concentración de AMP cíclico intracelular, y lo que hace básicamente es disminuir en el fondo cierra la llave, eso es lo que hace, cierra la llave del calcio intracelular, y además favorece los mecanismos de recaptación, ¿ya? Y de esa forma produce, en el fondo, broncorelajación. Eso es lo que produce el beta 2. ¿Ya? Bien, esos son básicamente los mecanismos de relajación y de contracción bronquial. ¿Ya? Ahora, insisto, esto es bronquio. Quizás en alguna otra charla podemos hablar de endotelio, que eso es otra lógica y otra forma de mirar la fisiología. ¿Ya? Por eso siempre asocia la fisiología a la naturaleza del funcionamiento humano, realmente.
Bueno, esto es más de lo mismo, esto es bastante complejo. Esto es bien complejo. Yo estoy diciendo cuestiones bien generales como para contextualizar los fármacos, en definitiva. Entonces, básicamente, acá en farmacología se distinguen zonas receptoras de interés farmacológico, que ya hemos hablado de dos, las que van por la vía simpática y las que van por la vía parasimpática. ¿Ya? Agonistas beta 2, antagonistas muscarínicos. ¿Ya? Ahí tenemos dos vías. Pero existen otras también, como por ejemplo, por el lado de los glucocorticoides, por el lado de los inhibidores de el receptor cis-LT1, que va por el lado de los leucotrienos. Tenemos también digamos, la inmunoglobulina, los anticuerpos monoclonales que están destinados también al tratamiento y a la disminución de los niveles de inmunoglobulina E, o de la degranulación del mastocito por inmunoglobulina. Tenemos también tratamientos dirigidos a la disminución de la liberación de histamina por la célula cebada, en fin. Vamos a hacer una mirada general de los grupos de fármacos. Ya hemos conversado harto de los beta 2, no voy a profundizar mucho más. Solo decir que ahora en farmacología distinguimos agonistas beta 2 de corta y de larga acción. La razón por la cual hay de larga y de corta acción tiene que ver con la naturaleza de la molécula. ¿Ya? El salbutamol tiene una vida media más corta porque permanece menos tiempo en el sitio de acción, es degradado más fácilmente. ¿Ya? En cambio, el salmeterol, por ejemplo, que es más largo y más potente, de hecho, es muchísimo más potente, casi 10 veces más potente que el salbutamol, pero se demora mucho más en actuar, 1 o 2 horas, y se prolonga por mucho más el tiempo, básicamente porque es mucho más liposoluble, permanece más tiempo, penetra mucho mejor la capa mucosa y tiene mejor penetración hacia su receptor y para provocar el efecto que esperamos. Estos fármacos no están libres de efectos secundarios como la taquicardia, arritmia, hipocalemia, tremor, en fin, ya que son en el fondo efectos secundarios asociados a la excitación sistémica de receptor beta 2. ¿Ya? Lo mismo, bueno, y tenemos el salbutamol, que es uno de los principales representantes. Ya todos estos salbutamol terminados en mol tienen unos grupos funcionales, tienen OH como grupo funcional, grupo de alcoholes, etanol, amino, en fin, tiene una vía media corta y básicamente estos vienen en presentación de todo tipo, IDM, inhalados de dosis medida, en fin. Y el salmeterol igual, solo que tiene una vía media más larga. ¿Ya? Esto es importante. Ya lo dijimos. Hay otros más, ya la trebutalina, el formoterol, que son el formoterol es de larga de acción más prolongado. Normalmente el formoterol acá en Chile se encuentra asociado a otros, o a un corticoide, o a un anticolinérgico, en fin, y así. ¿Qué pasa ahora con los antagonistas muscarínicos? Estos bloquean al receptor muscarínico, no tienen muchos efectos nicotínicos, de hecho, eso no nos olvidemos que hay receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿ya? Que son fisiológicamente distintos. Uno es metabotrópico como el muscarínico, y el nicotínico es más bien inotrópico, es un receptor canal, que es ubicuo, tiene otra lógica, digamos. Y el mecanismo de acción ya lo revisamos, y acá el principal representante es el bromuripatropio. La Troven, en este caso, normalmente los pacientes con EPOC ocupan estos fármacos, son de primera línea para ello. Está el tiotropio, que ya es segunda o tercera generación y tiene mucho mejor efecto, tiene un costo más alto también, en fin, una vía media más larga. En fin, esos son por el lado de los anticolinérgicos, bromuripatropio, tiotropio. Después vamos por la línea de, ¿cuál es la otra causa de obstrucción bronquial? El edema. Para eso necesitamos glucocorticoides, antiinflamatorios. ¿Ya? ¿Y por qué glucocorticoides y no AINES? Porque los glucocorticoides, por varias razones. Primero, porque el glucocorticoide tiene una base molecular que es una base que se denomina ciclopentano peridofenantreno, se llama la base, y es la base del cortisol, que son esos 4 anillos, que se llama anillo pentánico. Todos los fármacos que son esteroidales tienen esa base molecular, y eso los transforma en fármacos liposolubles, tienen una muy buena penetración por el airway surface liquid, que es la capa líquida de la vía aérea, y además penetra muy bien las membranas celulares, y además, como todo receptor, como todo glucocorticoide, el receptor de glucocorticoides no es un receptor de membrana
celular, es un receptor que está dentro de la célula, está en el citosol de la célula, es un receptor citosólico. Entonces, para su estimulación necesitamos que la droga penetre la dicapafosfolipídica. Y entonces, cuando se estimula el receptor de glucocorticoide, ¿qué es lo que pasa? Viaja hacia el núcleo y modifica la expresión de genes. ¿Qué genes? Disminuye la expresión de genes proinflamatorios, por un lado, y aumenta la expresión de genes antiinflamatorios, como por ejemplo la interleucina 10. Ya disminuye la expresión de genes proinflamatorios, como por ejemplo interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 2, interleucina 6, que son potentes orquestadores de la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Y por eso es que los glucocorticoides son un tratamiento tan efectivo para el manejo del asma en pacientes. Porque el asma sabemos que es una enfermedad que tiene una base inflamatoria muy importante, ¿ya? En su fisiopatología. Por eso los pacientes asmáticos responden muy bien a los glucocorticoides. Disminuye la hiperreactividad bronquial, entre otras cosas. Y ahí hay muchos representantes, la beclometasona, la budesonida, que está también en inhalador pressurizado, la fluticasona, y aquí hay asociaciones, la fluticasona se puede dar con un agonista beta 2 de larga acción, en los esquemas terapéuticos, quizás la próxima semana podríamos en la clase incorporar ya los esquemas, cómo se asocian estos fármacos para la clínica, digamos. Y ahí, obviamente, si ya tenemos, por ejemplo, fármacos broncodilatadores de corta o de larga acción y acción potente o menos potente, y si asociamos con un glucocorticoide, piensen, hagan el racional, estamos atacando dos causas de obstrucción bronquial que son importantes para la enfermedad respiratoria, el broncoespasmo y el edema. ¿Ya? Entonces, obviamente, los esquemas farmacológicos de las enfermedades, como el EPOC, como el asma, si ustedes leen la guía GINA, leen la guía GOLD, en fin, todos son esquemas escalonados y son en intensidad y en complejidad farmacológica incremental, ¿ya? Bajo la lógica de las causas de obstrucción bronquial. Atacamos primero la causa de obstrucción bronquial de base de la enfermedad y si no responde a eso, se va avanzando, se va avanzando, se va avanzando, incorporando otras estrategias terapéuticas que apunten a lo mismo. Bueno, aquí hay varios representantes. Estos tienen efectos adversos, como todos los fármacos. Acá tenemos el principal, sobre todo los fármacos inhalados, que es la candidiasis bucofaringia. Yo, francamente, no he visto algún paciente alguna vez con candidiasis bucofaringia. En todos los libros, digamos, de farmacología, Goldman y Gilman, el Flores, en fin, Katzun, todos los libros de farmacología importantes, aparece descrito esto en un porcentaje bajo, 5, 6%, hasta 10% en algunos, pero francamente yo nunca he visto un paciente con ese efecto adverso. Si alguien está viendo esta charla y quisiera presentar alguna experiencia, muy bienvenido, yo nunca lo he visto. Porque si decimos que hay un efecto adverso que tiene un 5%, no sé, quiere decir que de 20 pacientes que tú ves, al menos uno debería tenerlo. Yo nunca lo he visto y he visto más de 20 pacientes, al menos en mi vida profesional. Bien, eso. Después tenemos otro grupo, el cuarto grupo, que son los inhibidores de leucotrieno. Ya, los leucotrienos, acuérdense que son liberados por las células cebado, por los mastocitos, junto con la histamina, son potentes broncoconstrictores, potentes, por un mecanismo mediado por su receptor, el CISLT1, ya, potente broncoconstrictor, y en el contexto del asma cumplen un rol crucial. Justamente ahora, un par de horas antes de empezar esta charla, leía el 2006 uno de los artículos donde se caracterizó los receptores del CISLT1 y en donde empezaban a aparecer, digamos, estos estudios. Cuando se caracterizó el receptor, se dieron cuenta su función y la importancia que tenía el tratamiento del asma y las moléculas target que podrían actuar en el bloqueo de este receptor y sus potenciales efectos en el asma. Y se empezaron a dar cuenta que tenía algunos efectos positivos. Y ahí surgieron los antileucotrienos, como el Montelukast, el Zafir-Lukast, en fin, que han tenido efectos positivos. Todavía sí, la respuesta biológica es muy buena, pero la respuesta clínica está todavía un poco en el ámbito de la controversia. Algunos ensayos clínicos dicen que sirve, otros dicen que sirve pero no tanto, tiene algunos efectos secundarios como algunos trastornos del sueño se han descrito en el contexto de estos fármacos. Entonces todavía hay cierta controversia entre los broncopulmonares respecto a la eficacia y efectividad de este fármaco, pero está ahí y están destinados a un mecanismo de acción que está descrito y que, al menos biológicamente hablando, es de significancia fisiopatológica para el asma, ¿ya? Y lo bueno del Montelukast, por ejemplo, que es uno de los principales representantes, es que tiene presentación adulto y pediátrico,
¿ya? Yo no he hablado acá nada de presentación clínica de los fármacos. Normalmente uno se refiere a los broncodilatadores, inhaladores, que hoy en día sabemos que uno inhala a niños, adultos, en fin, hay técnicas para eso. Pero en el caso del Montelukast no es un fármaco inhalado, es un fármaco que se da vía oral y tiene presentación pediátrica y eso es muy bueno. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando me refiero a que tiene presentación pediátrica es porque tiene un sabor digerible, digamos, y los niños adhieren fácilmente a eso. Yo lo digo por experiencia propia porque mi hijo es asmático severo y por varios años estuvo tomando Singulair diariamente, todos los días, y tiene un sabor, es como un jugo, es bien rico, la verdad. En cambio, por ejemplo, los corticoides orales para niños, pueden probar algunos, yo nunca no he probado jarabe más malo que el corticoide o el comprimido, ¿ya? Y para los niños es muy difícil, la verdad, dárselo, ¿ya? Entonces, por eso hago énfasis en eso. En pediatría también es importante no olvidarse que el fármaco tenga buen sabor. Y esto es lo top de lo top, es lo último para el tratamiento del asma y en farmacología respiratoria yo creo que es lo top, los libros más actuales lo traen, si ustedes revisan libros del 98 hacia atrás, probablemente no van a traer este capítulo o con muy pocos antecedentes. Ahora los libros actuales, los últimos 5 o 6 años ya lo está bien descrito, que son los anticuerpos monoclonales para el manejo del asma y atacando específicamente la inmunoglobulina E. Esto es un anticuerpo exógeno, ¿ya? Que es contra el anticuerpo que los pacientes asmáticos principalmente tienen elevado, que es la inmunoglobulina E. Por lo tanto, ustedes entenderán que el perfil del paciente candidato a esta terapia es bien específico. Asma muy severa, inmunoglobulina E sobre 1000, que son niveles elevadísimos de inmunoglobulina, asmáticos de mal control, son un grupo muy seleccionado. Esto no es terapia oral, no es broncodilatador, esto es terapia intravenosa, el paciente tiene que internarse probablemente en un lugar donde sea monitorizado, se administra la droga como una vacuna y necesita cierta monitorización posterior, entonces es una droga cara que cuesta, no sé, del orden de los $1000, $1500 debe costar más o menos este anticuerpo, y una terapia mensual no es una sola dosis, son por al menos 2 o 3 años, digamos. Entonces, las condiciones de administración de esta terapia son bien específicas, pero al menos desde la perspectiva farmacológica y desde los mecanismos de acción, es un muy buen target farmacológico porque apunta a un mecanismo que es de base en el asma, que es justamente la respuesta alérgica, la respuesta TH2, digamos, que es la respuesta asociada al asma, ¿ya? Eh, y bueno, vamos a entrar al museo de la farmacología respiratoria. Eh, la teofilina, que está en todos los libros de fármacos, que todavía probablemente algún paciente con EPOC probablemente pueda estarlo usando, que es, es un inhibidor de la fosfodiesterasa. ¿Ya? La fosfodiesterasa, ¿qué es lo que es? Es una enzima que está dentro de la célula y lo que hace, degrada, en condiciones fisiológicas, lo que hace, degrada al AMP cíclico. Yo les dije que el receptor beta 2 hace su acción broncodilatadora mediante por un mecanismo mediado por AMP cíclico. Se eleva el nivel intracelular de AMP cíclico, se genera toda una respuesta biológica celular y fisiológicamente hablando, cómo la célula regula la biodisponibilidad de AMP cíclico intracelular con la fosfodiesterasa. Cuando se eleva demasiado el AMP cíclico, actúa la fosfodiesterasa y lo degrada. O sea, ese AMP que es redondo, que es un ciclo, lo linealiza y ahí se inactiva. Entonces, lo que hace la teofilina, entran a la célula, inhiben a la fosfodiesterasa. Entonces, la biodisponibilidad del AMP cíclico va a estar siempre alta. Por tanto, la eficacia del beta 2 aumenta, ¿ya? Y la respuesta broncodilatadora también aumenta, ¿ya? Este es el mismo mecanismo que se ocupa, ustedes lo van a ver a lo mejor en los fármacos de intensivo, cuidado intensivo, ¿ya? La milrinona, en fin, todos estos fármacos, pero esos son mecanismos que son vasculares, es otra lógica, ¿ya? Acá las teofilinas son los representantes para el sistema respiratorio. Pero esto quizás, bueno, es como el museo, porque de los primeros fármacos fueron estos, ¿ya? Las teofilinas, el cromolín, de hecho no lo agregué acá, pero están también los que inhiben la degranulación del mastocito, los cromolín sódicos, en fin, que también son fármacos que fueron los primeros descritos y que tiendo a pensar, porque ya aparecen cada vez menos en las guías, digamos, o aparecen como tercero, cuarto, quinta alternativa, digamos. Y yo creo que quizás con el transcurso del tiempo esto va
van a desaparecer o van a quedar en desuso finalmente. Porque están apareciendo terapias, como ustedes ya han visto, y albos farmacológicos que pueden tener efectos mejores. ¿Por qué? Porque, y con esto termino, quizás una buena forma de terminar la clase de farmacología. El principal objetivo de la farmacología, el principal objetivo es lograr una droga que logre los mejores efectos con la menor concentración posible, o sea, con la menor exposición del paciente posible a esa droga. ¿Ya? Ese es el principal objetivo de la farmacología. Y los farmacólogos se desviven estudiando todos los principios activos de la naturaleza en pos de ese principio fundamental. ¿Ya? Que debería ser el mismo principio que nosotros como kinesiólogos deberíamos emplear con otros pacientes. La menor kinesiología que el paciente necesite para restablecer su salud. Muchas gracias, chicos, por la oportunidad de poder conversar sobre estos temas con ustedes y quedo abierto a las preguntas. Nati. Muchas gracias, profesor. Vamos a empezar a leer las preguntas, primero acá de Zoom y después vamos a ver las preguntas de Facebook. Voy a abrir aquí voy a suspenderla, pero dejar de compartirme. Ya, María Antonia pregunta, ¿se conoce el porcentaje de efecto farmacológico o de absorción en los distintos niveles del tracto respiratorio? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, se conoce, ¿ya? Se conoce, a ver, francamente, el porcentaje exacto no lo conozco, ¿ya? No lo recuerdo. Debo haberlo leído en algún lado, pero no lo recuerdo. Solo que sí el porcentaje de depósito, por eso que quiero marcar las diferencias. Una cosa es el depósito en el epitelio traqueobronquial y otra cosa es el porcentaje de absorción de la molécula y obviamente la chance que ella tenga para estar biodisponible en el plasma. Son dos cosas distintas. Entonces, si hablamos de los porcentajes de depósito en el epitelio traqueobronquial, que es donde yo quiero que haga efecto, no superan el 16-17%. Ya las estrategias y los dispositivos de administración de aerosoles que tienen mejores efectos logran 16-17% de depósito. Ahora, teóricamente, el mejor fármaco respiratorio es aquel que ojalá no penetre en ningún porcentaje de las membranas biológicas del tracto respiratorio. Ojalá que no penetre nada, que sea 0% el porcentaje de penetración plasmática de la droga. Porque, como ya lo dije, los efectos secundarios de cada droga vienen dados por su biodisponibilidad en la circulación general. ¿Ya? Entonces, un poco teniendo tu pregunta, para lograr un mínimo porcentaje de penetración, de penetración hacia la biodisponibilidad del fármaco, tendría que yo elevar muy significativamente la dosis de fármaco inhalado. O sea, darle a un paciente 10, 15, 20, 30 puff del beta 2, a lo mejor para generar taquicardia y que a lo mejor haya un porcentaje de biodisponibilidad del 20 o del 30%, tal que la molécula llegue biodisponible a la zona receptora donde va a producir taquicardia, que es el nodo sinusal, el sistema de conducción nerviosa del corazón, en fin. O sea, esa es como la lógica y es como yo respondería a tu pregunta. Una segunda pregunta también de María Antonia. Dice, en el caso de aquellas patologías que cursan con edema y broncoconstricción, ¿se utilizan corticoides con broncodilatadores? Sí. ¿Se mezclan con dosis específicas o existe un fármaco que genere ambos efectos? Bueno, si uno analiza los mecanismos de acción de los fármacos, los corticoides también van a tener efecto sobre la broncorelajación. ¿Ya? También tienen efectos sobre la broncorelajación, básicamente porque las citoquinas que se dejan de producir, producto del corticoide, van a dejar de producir broncoconstricción, porque uno de los mecanismos de acción de las citoquinas también es, además de la orquestación de la respuesta inflamatoria, también algunas producen broncoconstricción. Entonces también va a haber broncorelajación. Ahora, normalmente, cuando uno habla del tratamiento crónico de los pacientes, se administra un corticoide inhalado, ¿ya? Con una dosis baja, recuerden, la menor dosis necesaria para producir el efecto clínico deseado,
de manera permanente. ¿Para qué? Para que el incendio esté apagado. El incendio, si miramos la inflamación como un incendio, el incendio tiene que estar controlado, digamos, ¿ya? En cambio, en los cuadros agudos, ahí muchas veces se dan corticoides ya no inhalados, sino que orales, para lograr una mejor biodisponibilidad y una mejor, una dosis mucho más alta sobre el epitelio bronquial, ¿ya? Porque como ya lo dijimos, el 16% de la droga inhalada se penetra en el epitelio bronquial, en cambio la biodisponibilidad del corticoide oral es mucho más alta sobre todos los tejidos, entre otros tejidos, principalmente en el parénquima pulmonar. Entonces tiene efectos mucho más potentes. Ahora, si no es suficiente en el contexto del uso crónico el corticoide inhalado, ahí tú se asocia normalmente un agonista beta 2 de uso de acción prolongada. Recuerda que el agonista beta 2 de acción prolongada, como el salmeterol, tiene una potencia farmacológica 10 veces mayor que el de acción corta. 10 veces mayor. O sea, teóricamente, un puff de salmeterol equivale a 10 de salbutamol. ¿Ya? Entonces, si tú asocias el corticoide y el agonista beta 2 largo, digamos, obviamente eso va a orquestar la respuesta fisiológica y va a aumentar la eficacia de la respuesta final, ¿ya? Entonces, esa es digamos, el análisis y el razonamiento. Felipe Roa pregunta, ¿la terapia kinésica y la farmacológica siempre serán un complemento o hay alguna contraindicación de alguna técnica, ya sea instrumental o convencional, frente al uso de algún fármaco? Muy buena pregunta, Felipe. Bueno, desde la perspectiva de los aerosoles, ¿ya? Yo diría que no, muy por el contrario. Cuando la nebulización, por ejemplo, se hace acompañado de la terapia kinésica, por ejemplo, inspiración, por ejemplo, inspiración máxima sostenida o técnicas inspiratorias lentas, ¿ya? Sobre todo un adulto que puede controlar su ciclo respiratorio, la penetración va a tender a ser mejor, la penetración de la droga, ¿ya? Así que yo creo que incluso bajo ciertas condiciones puede ser la kinesioterapia respiratoria un coadyuvante para el efecto farmacológico. Distinto a un niño, ahí sí que no. O sea, si tú quieres broncohidratar al niño o administrar un aerosol a un niño, el niño tiene que estar, ojalá, lo más dispuesto a colaborar para respirar tranquilo posible. Ya sabemos que la terapia kinésica muchas veces no se acompaña de la tranquilidad infantil, digamos. El kinesiólogo y tranquilidad infantil como que no, muchas veces no son muy amigos, digamos, ¿ya? Entonces, ahí no. Ahora, sí me quiero referir a otro punto de tu pregunta, que no sé si lo preguntaste con ese sentido, pero para agregarlo. Distinto es cuando yo busco, por ejemplo, efectos de una droga oral fuera del sistema respiratorio. Por ejemplo, una droga que apunte hacia la recuperación del sistema cardiovascular. Propanolol, atenolol o alguna otra droga, en fin, la que sea. No nos olvidemos, de hecho quizás podríamos hacer otra charla para eso, que es como cómo interactúa la farmacocinética, ¿ya? Es decir, los mecanismos de metabolismo de droga, los mecanismos de excreción de la droga, los mecanismos de transporte de una droga con el ejercicio. Porque ahí sí que hay una línea de análisis que es tremendamente interesante, ¿ya? Hay drogas en donde si tú al sujeto lo entrenas, hay algunas drogas que pueden reducir su biodisponibilidad, ¿ya? Hay otras drogas que pueden aumentar su biodisponibilidad y eso va a producir efectos distintos. Eso es materia de otra, pero para que lo tengan ahí en la retina, digamos. Yeah. Por Facebook, Carlos Salazar pregunta, hola profe Iván, un caluroso saludo. Hablando Abrazo, del Calito. cambio en la boca o la vía aérea, los usuarios que frecuentemente usan IDM, ¿habrá alguna relación con el mal uso o el no uso de la aerocámara? Bueno, o sea, no usar aerocámara es el equivalente a ponerse el salbutamol de perfume. No tengo otra forma de responder la pregunta, la verdad. Es en el fondo tirar el medicamento a la basura, en definitiva. Sin la aerocámara, el medicamento no penetra en el sistema respiratorio. Ahora, aquí nosotros tenemos que ser creativos, ¿ya? Y tenemos que conocer
el por qué es necesario la aerocámara. Porque el paciente no necesita aerocámara porque necesita una aerocámara nomás. Es por razones físicas. Porque tú necesitas que la partícula se desacelere, tiene que tener un espacio para que se desacelere, y entre, ojalá, con un flujo lo más cercano al laminar, digamos, entre el sistema, ¿ya? Si no se impacta. Entonces, el dispositivo que tú ocupes, por ejemplo, la aerocámara, tiene que permitir eso, ¿ya? Por ejemplo, si tú tienes una aerocámara plástica, ¿ya? Que la lavaste, porque la aerocámara hay que lavarla. Imagínate un paciente que se inhala por 5 años, en algún momento que la ya. Y si tú la lavaste y la secaste con toalla por dentro, por ejemplo, y si es plástica, ¿ya? Eso es lo mismo que cuando uno, no sé si alguno de ustedes hizo cuando chico, no tengo aquí ninguna regla, pero cuando uno pasa la regla se la pasa por la ropa y se la pone en el pelo y como que el pelo por la estática de la regla se queda pegado. Bueno, imagínense que eso, cuando uno seca la aerocámara por dentro, con la fricción, ¿ya? Eso es lo que le pasa adentro y lo que le pasa a la partícula cuando ustedes actúan el IDM y sale digamos, la partícula atomizada. Se va a impactar en las paredes de la aerocámara. Entonces, también ese dispositivo tiene que ser, ojalá, antiestática. Eso es lo ideal. Ahora, si tú tienes la aerocámara y el paciente toma aire, entra el fármaco, ¿y qué pasa si el paciente expira dentro de la cámara? La partícula, ¿usted cree que queda en suspensión durante la expiración? Como que las partículas esquivan el flujo de aire de la expiración. No, el flujo de aire de la expiración va a impactar también las partículas y un porcentaje de las partículas las va a impactar en las paredes. ¿Ya? Por eso, si la aerocámara no es valvulada, no tiene mucho sentido respirar 10 veces dentro de la aerocámara, digamos, o respirar, no sé, más de 2 o 3, digamos. ¿Ya? Entonces, por eso es importante conocer los principios. ¿Ya? Aerocámara ojalá valvulada, sin estática, con una longitud tal que permita la desaceleración de la partícula. Si trabajo en una posta rural y no tengo nada de esos, porque acá en Chile, por ejemplo, cuesta muchísimo encontrar aerocámaras con esas características. Si ustedes van a la farmacia, a lo mejor encuentran una aerocámara valvulada, si tienen suerte, pero lo que más abundan son estos espaciadores, digamos, ¿ya? Que es el equivalente a cortar una caja de suero, digamos, lijarla y hacerse la aerocámara, es lo mismo. Entonces, pues, eso les quiero decir, si ustedes van a una posta rural donde no tienen una aerocámara traída de Brasil, por ejemplo, una Vortex topísima, ¿ya? Bueno, corten un suero, ocupen una bolsa, algo, ¿ya? Pero lo que no puede pasar es que el paciente se haga su terapia de aerosoles sin nada, con el puro inhalador, ¿ya? Por eso los principios son fundamentales. Ya. Jorge Durán por Facebook dice, ¿qué dicen los últimos estudios sobre el uso de salbutamol en pacientes cardiópatas? Bueno, dicen lo que probablemente tú sospechas, que es que justamente uno de los efectos secundarios del uso de salbutamol en altas dosis es producir taquicardia. Por eso en la guía, si uno revisa la guía, por ejemplo, la guía GINA, que son, digamos, las que están asociadas, o la Gold, digamos, la del EPOC, en fin, de alguna forma tú distingues y puedes mirar en sus enfoques terapéuticos que idealmente el salbutamol debería utilizarse en pacientes en donde tú tengas certeza que ese potencial efecto secundario no le va a provocar algún problema. Por ejemplo, paciente que tiene arritmia o que tiene, en fin, algún problema de conducción cardíaca o insuficiencia cardíaca, puede ser un flaco favor. Ahora, yo aquí quiero decir algo que es importante. Para el uso crónico, el salbutamol no debería ser un tema de conversación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el salbutamol no es de uso crónico, es de uso agudo, en condiciones de reagudización. De hecho, hay varios estudios en donde la adherencia al tratamiento y la efectividad del tratamiento farmacológico se evalúa en función de cuánto salbutamol pide el paciente a la farmacia al hospital. Si ese paciente pide salbutamol 2 o 3 cartuchos al mes, por ejemplo, ese paciente no está siendo bien controlado, porque lo está necesitando. Eso es una forma para evaluar justamente la efectividad del tratamiento. Entonces, ojo ahí, estos agonistas beta de corta acción están básicamente destinados para la reagudización. Y ahí es donde es de especial importancia el tema de los efectos secundarios. Porque créanme,
si ustedes trabajan en un SAPU y le llega un paciente, adulto mayor, 60 años, con insuficiencia respiratoria, taquicárdico, cianótico, en fin, ¿ya? No es tan difícil equivocarse en respecto a decidir abordar la terapia como una reagudización de un EPOC versus una reagudización de una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? No es difícil confundirse. De hecho, ha pasado. Yo he escuchado de casos en donde ha existido esta confusión, ¿ya? Y las terapias son totalmente antagónicas. O sea, si tú nebulizas con Verudual a un paciente con una reagudización de una insuficiencia cardíaca y se está congestionando producto de la falla cardíaca aguda, ese paciente se va a morir, probablemente. ¿Ya? Por la sobredosis probablemente de agonista beta 2 y la repercusión cardiovascular que eso le va a producir. ¿Ya? Y muy por el contrario, vas a exacerbar la congestión respiratoria. ¿Ya? Entonces, ahí toma especial importancia un poco este efecto secundario. Pero si lo hablamos desde la perspectiva del uso crónico, en donde se usan dosis bajas de fármaco, no es tan determinante. Fernando Bustamante dice, ¿podrías hablar brevemente de los inhaladores en suspensión con los inhaladores en solución, como la ciclosomía? ¿Cómo perdón? Ciclosomía. Eso. Fernando, ¿sabes qué? No, amigo, francamente no sé. No te voy a engrupir. No, tendríamos que... me tendría que dar más antecedentes para responder la pregunta, porque no sé en qué sentido te refieres con la pregunta, digamos. ¿Te refieres al polvo seco? Pregúntale si quizás si se refiere al polvo seco versus el IBM, digamos. Porque ahí hay diferencias. No sé si puedes precisar. ¿Ah? Podríamos esperar unos minutos a ver si Pero mientras tanto, ahí contesta. puede haber otra pregunta. ¿Ah? Sí. Si No, quiere hasta otra el pregunta. momento será la última. Ya. Y el chat Fernando siempre tampoco. me hace preguntas difíciles, pero está bien. Además me va a llamar después. Y me va a decir. Somos grandes amigos, quiero mucho a Fernando. Pero bueno, voy a aprovechar, ya que salió el tema de las presentaciones, digamos, porque está el inhalador en polvo seco, por ejemplo, que es un tipo de inhalador que de alguna manera vino a resolver algunos problemas del inhalador presurizado, ¿ya? Y que tiene que ver con que el inhalador, uno de los problemas del inhalador presurizado es lo engorroso que es el dispositivo, la aerocámara, además se requiere de la colaboración del paciente, en fin. Eso producía cierta resistencia y además la penetración. El inhalador presurizado en general no tiene una penetración tan buena, ya lo dijimos, 16%. En cambio, el de polvo seco vino a resolver, entre otras cosas, ese problema y que tiene que ver con que es un dispositivo pequeño que tú lo puedes andar trayendo en la cartera o en la mochila y está descrito que tiene una mejor penetración y una mejor estabilidad como partícula eh, para lograr mejores efectos. Es un poco más caro, eso sí, requiere también de cierta colaboración porque hay que hacer un flujo inspiratorio mínimo para generar la liberación de la partícula. Y ahí, en el fondo, radica su diferencia. ¿Ya? Y la otra forma de administrar aerosoles, que son mediante las nebulizaciones. ¿Ya? Las nebulizaciones es otra lógica, es otro principio biofísico que está detrás. Probablemente Fernando se refería a eso, digamos, estas presentaciones que se producen a partir de la interacción entre el gas y la lámina líquida, digamos. Eso es lo que produce el gas, lo que produce la nube respirable, digamos, en particular respirable, ¿ya? Y que también tiene otras indicaciones, ¿ya? Tiene otras indicaciones para para la terapia. Ventaja y desventaja. Ahora nos comentó, dijo, diferencias. Inhalador en solución, la característica es que es menor a una micra y se deposita en mayor porcentaje en vía aérea. Polvo seco es lo mejor. Sí, pues.
probablemente se refería a eso. Claro, el polvo seco está hecho en una... Es bien interesante si tienen tiempo y les interesa este tema, es bien interesante la biofísica que está detrás del polvo seco. En cuanto al tipo de partícula, cómo se libera, es muy interesante y tiene... El gran problema del polvo seco es que necesita, las características del paciente son bien particulares, porque tiene que tener un flujo mínimo y la maniobra para liberar la partícula hay que prenderla, hay que como que jalarla, digamos, el inhalador y generar un flujo mínimo que, digamos, permita la penetración, una inspiración máxima, sostenida, en fin. Pero la penetración es sin duda mucho mejor, es mucho más estable y también es más caro, por eso a lo mejor no es tan popular. Todavía sigue siendo muy popular el IDM, digamos. El IDM bien, sigue siendo popular. Por el momento no hay más preguntas. Así que podríamos dar por finalizada la primera parte de la charla de farmacología. Sí. La otra semana nos volvemos a encontrar el día miércoles a las 6 de la tarde para la segunda parte. Así que La quedan segunda todos parte, invitados. sí. Bueno, en la segunda parte vamos a hablar de esquemas terapéuticos, la verdad. No voy a hacer aquí la descripción de la guía, les voy a dar la referencia para que la revisen, pero básicamente me interesa que ahora pongamos en contexto clínico lo que hemos hablado hasta acá. ¿Ya? Hemos hablado cosas muy biológicas, digamos, pero ahora pongámoslo en el contexto clínico, cómo interactúa el efecto fisiológico de cada principio activo con la fisiopatología detrás de las enfermedades respiratorias. ¿Ya? Así que eso, eso más que nada va a ser la clase. Así que bueno, cuídense mucho, que les vaya muy bien y bueno, a estudiar, ¿no? A Chao, que estudiar y a tengan disfrutar. un... Chao, Nati, que estés bien, Chao. cuídate. Igual.